Yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mis amados, seguimos adelante en esta serie de sermones que habla de las bienaventuranzas, esa primera predicación pública que nuestro Señor predicó, valga la redundancia, en Israel, en ese monte. A esa predicación le solemos llamar las bienaventuranzas y al monte le solemos llamar el monte de las bienaventuranzas. Pero recordemos un poco lo que significa la palabra bienaventuranza. La palabra bienaventuranza proviene del griego makarios, que traduce, como ya nos lo han explicado los hermanos, feliz, dichoso, digno de felicitar. Todas las afirmaciones que vemos en esta predicación pueden entrar en contradicción con lo que el mundo tiende a creer, ya que para él no existe mérito alguno en ser pobre, no existe mérito en llorar, no existe mérito en nada que exprese de alguna manera debilidad. El cristianismo, la vida cristiana, es una contradicción para el mundo, ya que como sabemos debemos buscar lo que el mundo no anhela hacer, lo que el mundo no quiere. Recordemos que el hombre mundano, el hombre carnal, es contrario al Dios. No puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. No anhela en ningún momento servirle a Dios ni guardar sus mandamientos. Lo que le importa es su propio placer, satisfacerse. Eso es lo que le interesa al mundo. Así que mis amados, así como se mencionó al inicio de esta serie, este sermón está presentado de una forma positiva y en un sentido muy general. Esto quiere decir que todos los ciudadanos del reino de los cielos deben de alguna manera evidenciar todas estas bienaventuranzas que están presentadas en esta predicación. No debería existir ni un solo miembro del reino de Dios, ningún miembro, ningún discípulo de Cristo que no se caracterice por estas cosas en las cuales nuestros hermanos nos están guiando. Cristo no dice en este sermón que una o dos de estas cualidades deben tenerlas, sino todas. Todas estas cualidades, todas estas bienaventuranzas deben estar dentro de los miembros del reino de los cielos, dentro de los que son contados como iglesias. Hay una interconexión entre cada bienaventuranza. Hay una interconexión entre la bienaventuranza que hay en ser pobre como la que hay en llorar, como la que hay en ser manso. Todas están conectadas entre sí. También mencionamos, mi querido hermano, que este sermón tiene una connotación espiritual y no física. Al hablar Jesús sobre los que tienen hambre y sed de justicia, no se refiere al hambre física. Así que cuando usted sienta hambre, no es bienaventurado por ello, ya que no estamos hablando de la abstinencia de alimentos. Estamos hablando de verdades que son espirituales, que como dije antes, deben estar presentes en cada cristiano. No es un sermón, también hay que decirlo, que va dirigido a eruditos, a teólogos, a grandes teólogos, a intelectuales, a unos cuantos hombres de fe. No. Todas estas bienaventuranzas, todas estas palabras de este sermón van dirigidos como aquel que lleva 50 años caminando en la fe, que todavía tiene mucho que aprender, como aquel que se acaba de convertir. Sin duda que van dirigidos a todos. Todos debemos sacar mucho provecho
en las palabras de nuestro Señor. Recordemos que la doctrina y el maestro son como aquel maestro que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Todos estamos llamados a seguir aprendiendo en aquel antiguo que es declarado por la palabra de Dios. Así que, querido hermano, hasta este momento hemos visto que son bienaventurados los pobres, que son dignos de felicitar, que son verdaderamente felices, que los pobres son muy felices, son privilegiados, también los que lloran y también los mansos. Esa fue la última bienaventuranza en la cual nuestro hermano Edward nos estuvo guiando. Así que yo le invito nuevamente que vayamos al capítulo 5, al versículo 6 y leamos la bienaventuranza que nos corresponde en esta mañana. Dice de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este sermón trata acerca de la bienaventuranza que se titula hambre y sed de justicia. Y de hecho, esa será la manera en cómo titularemos este sermón. Y para empezar, para hablar de esta bienaventuranza, es bueno empezar hablando acerca de lo que el Señor se refiere con justicia. No podríamos hablar que son felices los que tienen hambre y sed de justicia si no definimos lo que es justicia en sí mismo. Así que ese será el primer punto de este sermón. ¿Qué significa justicia? Ese será lo primero en lo cual estaremos hablando en esta mañana. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de justicia? Y debemos decir que al referirnos a justicia, no nos estamos refiriendo a la bondad que pueda demostrar el hombre. No nos estamos refiriendo a lo bien intencionado que pueda ser, a lo honesto, no nos estamos refiriendo a una cualidad moral que este hombre pueda evidenciar. No estamos hablando de una moralidad aparente o una imagen de rectitud que en el hombre puede ser muy subjetiva. No nos estamos refiriendo a ninguna de estas cosas que acabo de nombrar. Algunos hombres se ofenden al ver cómo maltratan a un animal, pero son mentirosos, son infieles en sus matrimonios, son engañadores. Cuando en la Biblia, mis queridos hermanos, se habla de justicia, transmite al menos dos cosas y es bueno que no las perdamos de vista, que las tengamos presentes en todo momento. Cuando la palabra habla de justicia, puede estar hablando, número uno, de justicia imputada. Así como lo escuchó, justicia imputada. Y justicia imputada es el hecho de trasladar la justicia de Cristo, de aquel que fue perfecto, que fue santo, que fue puro en todo su caminar, que murió en la cruz, y trasladarla a la cuenta de alguien que es llamado injusto. A esto le solemos llamar justificación, que es el acto de hacer justo o asumir que alguien es justo a alguien que no lo es, que sabemos que no lo es. Y para ello, para ahondar un poco más en esto, vamos a leer, o vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? El pasaje está diciendo que el creyente es justificado gratuitamente por Jesucristo. Es justificado por un tercero, o sea que no radica dentro de sí mismo. Así que a lo otro, a lo cual la palabra de Dios se refiere con justicia, es aquella que está ligada con la santificación. Es cierto, somos santos una vez para siempre, porque no podríamos tener relación con Dios si no fuésemos santos, pero también la santificación es algo que se busca en el día a día, en la vida práctica de la vida cristiana, en ese proceso que solemos llamar santificación progresiva. Así que un pasaje también que nos habla de este concepto
lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Así que yo le pido que lo leamos. Dice 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Entonces, Pablo nos está diciendo que intencionalmente, en una determinación, el creyente debe huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe. ¿Por qué debe seguir la justicia? Porque normalmente no es algo que la persona haga. Usted no va a encontrar un mandamiento en la Biblia que diga come 3 veces al día, porque eso es algo que normalmente, que naturalmente hacemos. O que diga debes bañarte 1 vez al día, porque es algo que naturalmente hacemos. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice lo que naturalmente no hacemos, que es mentir, robar, adulterar, blasfemar el nombre de Dios. Entonces, intencionalmente el creyente debe buscar la santidad, debe buscar obedecer al Señor y vivir para Él. Así que, mis amados, habiendo dicho estas dos menciones en las cuales la Escritura se refiere con justicia, una es a lo que es lo que el Señor hace una vez cuando nos convertimos, cuando nos declara justo, cuando no lo somos. Y la segunda es lo que hacemos intencionalmente de ir tras la santificación. Así que, mis amados, ¿a cuál de estos dos conceptos se refiere? ¿A cuál de estos conceptos se refería Cristo cuando nos habla en la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que la respuesta es obvia, pero vamos a seguir adelante para que nosotros podamos intuir. Entonces, la primera se habla de justicia imputada. Es lo que el Señor como juez justo declara cuando la persona cree en Jesucristo y la persona es declarada como justo. Y luego tenemos lo que el creyente intencionalmente hace al buscar la justificación, al ser justo, que es la santificación progresiva. Así que nuestro texto se está refiriendo a al segundo concepto que hemos definido, que es la que está relacionada con la santificación. Así que una forma de leer el pasaje podría ser: bienaventurados los que tienen hambre y sed de buscar la santificación, los que tienen hambre y sed de dejar el pecado, los que tienen hambre y sed de ser menos pecadores cada día. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Y no podría referirse a lo primero porque los creyentes son declarados justos desde la conversión. Un creyente es justo, es tan justo como Cristo cuando se convierte a Él. Entonces no podría estar refiriéndose a esa. Se está refiriendo a la segunda forma de santificación que habla el pasaje. Así que tener hambre y sed de justicia es el deseo de liberarse del pecado. Es el deseo de ser y andar como Dios quiere que andemos. Es aborrecer aquello que Dios aborrece. Es amar a aquello que Dios ama. Voy a repetir esa definición para usted. Tener hambre y sed de justicia es el deseo de liberarse del pecado. Es el deseo de andar como Dios quiere que andemos. Es aborrecer aquello que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Eso significa tener hambre y sed de justicia. Y nuevamente, nos es necesario, mi hermano, establecer el orden lógico de esta bienaventuranza. Recordemos que nos viene hablando bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los mansos, y aterrizamos en esta bienaventuranza. Es natural que aquellos que se ven como pobres, y nuestro hermano Kevin nos estuvo hablando de qué significa eso de ser pobres, aquellos que se ven como insuficientes delante de la majestad de Dios, que lloran por su culpabilidad, aquellos que lloran por el daño que ocasiona el pecado a la santidad de Dios, aquellos que lloran por ver cómo ofende
el pecado a nuestro Dios, que no desean vivir de esta manera. Esos anhelarán justicia. Esos trabajarán por conseguir esa justicia. Y ya usted sabe a qué estoy hablando yo cuando hablo de tener hambre y sed de justicia. Es decir, a la santificación, a la actividad intencional de cada creyente de ser más como el Señor. Mi querido hermano, el cristiano que experimenta el deseo de justicia ha entendido lo que Pablo escribió allá en Efesios capítulo 2, versículo 2. Así que le invito a que lo leamos. Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Debemos entender que este mundo sigue una corriente. Hablamos de que en este mundo hay dos simientes, dos, por así decirlo, dos familias de hijos, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Este mundo sigue un cauce, sigue una dirección y no, mis amados hermanos, no debemos ir en la misma dirección en la cual va este mundo. El príncipe de la potestad del aire hará que sus hijos vayan en busca del placer terrenal, de lo que perece, del dinero, del sexo, de todas esas cosas, y no querrán ir en busca de Dios. Debemos andar por el camino de la justicia. Por eso Pablo coloca el contraste. Vosotros en otro tiempo iban en busca tras esas cosas, buscar el placer de la carne, de los sentidos, de desobedecer al Señor. Pero eso es algo que pasó en otro tiempo. En este momento debemos buscar la justicia. Por tanto, todo el tiempo en el verdadero creyente debe haber esa disyuntiva de aborrecer el pecado, de que si estuviera en sus manos dejaría de pecar y no volvería a hacerlo en ningún momento. Esos que tienen hambre y sed de justicia, esos son dignos de felicitar. Esos son felices. Esos son bienaventurados. Dice el salmista en el Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice el que anda en integridad y hace justicia? El que busca la santificación, el que busca todos los días con toda su determinación, con todas sus fuerzas, dejar el pecado, aborrecerlo en gran manera. Alguien que tiene hambre y sed de justicia solo quiere abrazar la integridad, la rectitud, quiere abrazar la verdad, porque entiende las palabras del salmista. ¿Quién es el que estará en el lugar santo? ¿Quién estará en el tabernáculo de Dios, en su monte santo? Solo el que hace justicia. Y el verdadero creyente irá tras ella en todo momento. De manera, mis amados, que aquel que tiene hambre y sed de justicia es aquel que desea verse libre de la influencia del pecado para agradar únicamente a Dios. Aquel que desea practicar aquello que a Dios le agrada únicamente. Desea verse libre de la influencia del pecado, que no quiere pecar, que quiere vivir para Dios y no quiere estar contaminado por la influencia de Él en nosotros. Es aquel que desea vivir y manifestar esas virtudes de Dios en sí mismo, de las cuales habla el Sermón del Monte, de ser pobre, de ser manso. Eso es lo que se refiere a este pasaje. Es aquel que quiere vivir como Cristo vivió en todo momento, al ver a Cristo como alguien que amó, alguien que perdonó a sus enemigos, alguien que amó hasta lo sumo, alguien que no manifestó orgullo, que no manifestó vanidad, aquel que no manifestó altivez, es decir, que era pobre.
una persona que vivió como el justo por excelencia, el cual es el mismo Cristo, el varón por excelencia es Él. Así que, mis amados, pasemos a nuestro segundo punto en esta tarea de entender a qué se refería exactamente o de qué trata esa bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hablemos entonces lo que significa hambre y sed. Mis amados, cuán diferente sería este mundo si por un momento todos los seres humanos comprendieran esta bienaventuranza. Las guerras se acabarían, los enfrentamientos de las naciones llegarían a su fin. La tan anhelada paz, esa utopía que todos queremos, sería posible. Si los hombres tuvieran hambre y sed de justicia, hambre de ser justos, de vivir en rectitud delante de Dios, en procurar lo que Dios anhela, todos los problemas del hombre se resolverían inmediatamente. Si por un momento antepusiéramos la voluntad de Dios a la nuestra, si por un momento los hombres anhelaran vivir como Cristo manda que tienen que vivir, sería el paraíso aquí en la tierra. Pero básicamente nuestro problema surge de ello. ¿Qué enseñó Santiago cuando dice, ¿por qué surgen los conflictos delante en el mundo? ¿Por qué no son de las concupiscencias que combaten dentro de nosotros? Esa concupiscencia de querer más de lo que se tiene, esa concupiscencia de buscar reconocimiento, de buscar honra, esa concupiscencia de vindicar mi posición, de yo ser vindicado por mí mismo en todo momento, de ahí es la raíz de todos los conflictos que tenemos en el mundo. Cuán difícil, cuán diferente, mi querido hermano, serían las iglesias si cada cristiano tuviese como lo único objetivo vivir en búsqueda de la justicia, vivir en búsqueda de la santificación. Todos queremos ser felices. Creo que es algo que no entraríamos en contradicción ni siquiera el mundo. Todos queremos ser felices. Pero este texto nos presenta que la felicidad no es un fin en sí mismo al cual llegar. Cristo no dice que son felices los que buscan la felicidad. No. Eso es un pensamiento muy mundano. No son felices los que buscan la felicidad. Son felices los que buscan la justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Esos sí son felices. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo cambiarían los sermones en muchas iglesias si entendiéramos lo que algunos predicadores hacen con estas palabras? La felicidad no está en los placeres. La felicidad no está en el dinero, no está en la prosperidad, ni siquiera está en la buena salud. Todos esos deseos que deseamos, valga la redundancia, cuando llega el nuevo año de mucha salud, mucha prosperidad, mucha felicidad, cambiaría si nosotros prestáramos atención a lo que nos dice la Biblia. Porque creemos que la felicidad es un fin en sí mismo. Creemos que aquel que busca la felicidad como resultado obtendrá la felicidad y no es así. Debería haber menos sermones que alienten o que impulsen a las personas a buscar riqueza, a buscar éxitos, y más sermones que nos alienten a buscar la justicia, la santidad. Eso sí hará a cristianos más felices. La felicidad es un efecto colateral de buscar la justicia. Así que no es un fin en sí mismo. El poco compromiso con el verdadero significado de esta palabra se podría ilustrar como si un hombre fuera al odontólogo un día porque tiene un diente en mal estado y el hombre llega quejándose, el hombre llega de alguna manera, como decimos, rabiando del dolor y se interesa simplemente por quitarse el dolor, no la razón por la cual tiene el dolor.
y el médico, el odontólogo simplemente le da una medicina para quitar el dolor, pero no extrae el diente podrido, no extrae la razón por la cual tiene el dolor. En algún momento el dolor volverá a aparecer. El daño seguirá trabajando ahí. En cambio, si el médico quita la razón del dolor, el dolor evidentemente desaparecerá. Buscar la felicidad, vivir en esta vida solamente buscar cómo ser más felices, incurrirá en que nunca lo alcanzaremos. Toda la vida necesitaremos esa inyección de adrenalina que nos dará felicidad momentánea. ¿Por qué? Porque no vamos a la raíz del problema. Son felices los que buscan agradar a Dios. Son felices los que han entendido el Evangelio y reconocen que son bienaventurados por buscar la justicia. Porque buscan agradar a Dios, buscan aborrecer lo que Dios aborrece. De esta misma forma, muchos predicadores que quieren eliminar el dolor en las personas no podrán hacerlo si los alientan todos los días a buscar la felicidad, si no extraen la pudredumbre. Y lo harían si los alentaran a buscar la santidad, a tener un compromiso más serio con la palabra de Dios, con la santidad. Pero, mis amados, hasta este punto, ¿qué es tener hambre y sed? Definitivamente, mis amados, hambre y sed no quiere decir que podamos de alguna manera alcanzar y saciarnos por nosotros mismos de aquello que nosotros anhelamos, porque esto es contrario a lo que el pasaje está diciendo. Tener hambre y sed no es buscar el éxito, como ya lo dijimos. Nada de esto nos va a saciar, nada de esto es un fin en sí mismos. Es alguien que ha entendido que está vacío y que es un pobre, que no tiene de alguna manera cómo impresionar a Dios, cómo propiciarlo en sí mismo. Es alguien que está consciente de su necesidad y no solamente de eso, es alguien que necesita una justicia que lo trasciende a él. Es una justicia que está por encima de él. Necesita esa justicia que proviene únicamente de Dios. Tener hambre y sed de justicia no es un deseo pasajero, no es un deseo temporal, es hambre, y el hambre que solo se quita comiendo, pero no comiendo comida terrenal. Esa hambre solamente se quita en Dios. Es una sed que no se quita bebiendo agua, es una sed que solamente puede saciar Dios. Así que Cristo no pudo utilizar unas mejores palabras para hablar de esto. El cristiano, el verdadero cristiano, debe experimentar la sed y un hambre que solo se sacia con Dios, que solamente Dios puede saciar y se sacia con su justicia. El salmista experimentó esto y lo expresa muy bien en el Salmo 42. Vaya conmigo al Salmo 42, versículo 1 al 2. Dice Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es curioso que alguien como el salmista dijera esto. Alguien que podría en sí mismo tener todas sus necesidades cubiertas, él está diciendo, mi alma tiene sed de Dios, mi alma anhela a Dios. Y él sabía que esa sed no se le iba a quitar comiendo, porque si comes vas a volver a tener hambre. Si bebes agua tendrás sed de nuevo. Y el salmista lo sabía. Dice en el Salmo 63, verso 1, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mis amados, es necesario experimentar un hambre y una sed que solo encuentra alivio en Dios. Solamente Él puede saciarla. El dinero no sacia esa sed.
El placer terrenal no la sacia. El hambre de reconocimiento no sacia esa sed. Es una sed que solamente sacia a Dios, que encuentra refrigerio en Él. Solo cuando el hijo pródigo, en aquella parábola que ya hemos escuchado, tuvo hambre, supo que esa sed no se iba a saciar en esas algarrobas de los cerdos. Sabía que esa hambre se podía saciar cerca de su Padre. Y ese es el problema, que el hombre busca la felicidad, busca el alimento en las algarrobas de este mundo. Busca en las algarrobas lo que solo Dios puede dar. Busca más dinero, busca cómo tener más plata en su bolsillo, pero esto no le dará la felicidad. Por eso se afana, por eso busca, porque cree erróneamente que el dinero o más dinero le dará felicidad, y no es así. Muchas personas con dinero son las personas más infelices que existen, porque el hambre y sed de justicia se sacia o es saciada por Dios únicamente. Solo va a encontrar su satisfacción en Dios mismo, en Dios mismo. Alguien dijo: no debo querer a Dios, debo morirme de hambre por Él. No basta simplemente con anhelar por ahí débilmente a Dios. Basta tener desesperación por Él. Basta tener hambre y sed por Él, por estar cerca de su presencia, por estar cerca de Él. Cuán triste, mis amados, es la realidad de muchas personas que los ven desesperados buscando otras cosas, buscando cómo mejorar su salud, cómo exacerbar su ego, su vanidad, sus bolsillos, porque no han entendido las palabras del Señor. El hombre más feliz del mundo también fue el varón de dolores experimentado en quebranto, y es Jesús mismo. Y era también, hablando económicamente, un hombre pobre. Y no digo que haya algo malo en el dinero, porque de hecho no lo hay, pero el dinero no da la felicidad. Así que, mis amados, prestemos mucha atención a las palabras de esta bienaventuranza. Así que hasta ahora, en esta tarea de entender la cuarta bienaventuranza, hemos hablado de lo que significa la justicia y de lo que significa hambre y sed. Ahora hablemos de los que son saciados. Vaya conmigo nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 6. Leamos nuevamente nuestro pasaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el mensaje del Evangelio. Todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia recibirán lo que desean. En las palabras de nuestro Señor, serán saciados. No encontraremos en este mundo algún hombre que clame a Dios reconociendo su pobreza y que no sea saciado. No veremos en este mundo algún hombre levantando en auxilio a Dios por sustento que no sea saciado por Él, que no se le niegue la satisfacción de esa hambre y sed que experimenta, porque el Señor mismo les dará su justicia. El Señor mismo permitirá que sean tan perfectos y tan santos y tan rectos como lo es Cristo mismo, el justo por excelencia. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, somos llenos de Él. Cristo lo prometió. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquel que está en Cristo, en algún momento, su necesidad de hambre y sed de justicia será saciada. Dice también en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que tiene sed, su sed será saciada. Aquel que tiene hambre, su hambre será saciada. Somos saciados aún en este momento. Aún con el pecado remanente debemos volver una y otra vez a la fuente por alimento. Y esto, mis amados, es algo que los que tienen hambre y sed de justicia deben hacer en todo momento. Ir a Dios. Somos saciados en este momento y seremos saciados definitivamente en aquel día. El Señor lo prometió y el Señor lo cumplirá. Así que de esto es lo que habla el profeta Isaías cuando nos dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a esa gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creo que el profeta no lo podría ilustrar de una mejor manera. Todos los que tienen hambre son invitados a ir a la fuente y comprar sin dinero, y su hambre serán saciadas. A esto es lo que se refería el Señor en la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te doy gracias por tu grande bondad en esta mañana, oh Dios, porque tú eres, oh Dios, el que puede saciar nuestra sed, oh Dios, nuestra hambre, cuando el mundo no lo pudo hacer, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque no merecíamos que nuestra sed ni nuestra hambre fuese saciada, pero tú lo haces en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias porque enviaste a Jesús, oh Dios, a cumplir con esa tarea. Lo enviaste en misericordia, oh Dios, proclamando esa paz a nuestras almas. Tú hiciste la paz, oh Dios, entre ti y nosotros que pecamos contra ti, oh Dios. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a buscar esa santidad todos los días con esmero, con fuerza. Que sea lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, que esa hambre y sed de justicia permanezca en todo momento en nosotros, oh Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.